Esta noche quiero que abramos nuestra Biblia para reflexionar en ella en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 11. Vamos a leer Nehemías 1:11. Usted ha oído hablar de un hombre que fue un gran líder y supo cómo organizar a una nación que estaba sufriendo afrenta, y este hombre se llamaba Nehemías. Nehemías capítulo 1, versículo 11, dice la escritura: Te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. El tema que voy a hablar esta noche es la oración eficaz de Nehemías. Diga conmigo ahí en su casa: la oración eficaz de Nehemías. Al ver a Nehemías encontramos a un gran líder, un líder que Dios llamó, consciente de la situación que toda la nación había atravesado. Nehemías en este tiempo estaba trabajando como copero, tenía la responsabilidad de cuidar al rey en ese momento donde él se encontraba, y su trabajo era tan honorable y tan digno de confianza. Y él, estando lejos de Jerusalén, de los que habían quedado después de la cautividad, cuando Nabucodonosor llegó e invadió y destruyó a muchos de los judíos y destruyó sus pertenencias, sus murallas. Y Nehemías se recuerda de todos ellos, a pesar del éxito y la bendición que había tenido. Pero este hombre estaba pensando en sus hermanos, en aquellos que había dejado y que habían quedado en afrenta y en gran descrédito. Y pregunta por ellos y le dicen: por ahí está la nación y está sufriendo, no la está pasando bien. Encontramos aquí un líder, un gran hombre de Dios, uno que entendía que lo secreto era tan importante para ser bendecido. Pues en su momento él pregunta, y cuando pregunta me llama la atención que él, su espíritu internamente se muestra compasivo. Para tener resultado y respuesta en nuestras oraciones, tenemos que aprender a tener un corazón compasivo, un hombre compasivo. La compasión me hace sentir el dolor de los demás, ponerme empáticamente con aquel que está necesitando X o Y respuesta. Muchos de nosotros no somos tan compasivos, pero Nehemías fue compasivo y él pregunta: ¿cómo están mis hermanos? Dice el versículo 2 y 3 que vino Hananaí, donde él estaba, uno de los hermanos, con algunos varones de Judá, y le preguntó por los judíos que habían escapado, quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y ellos le dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Estaban en una situación que los hacía vulnerable. Y él pregunta y les dice: y sus muros están derribados y las puertas han sido quemadas por fuego. Post exilio, o lo que había pasado, había hecho que la nación estuviera en una situación tan complicada. Y él se da cuenta que algunos habían sobrevivido, pero que necesitaban la ayuda inmediatamente de Dios. Orar es hablar con Dios. Ahí donde está en su casa, diga: orar es hablar con Dios. Y esto va más allá de simplemente un monólogo. El monólogo es solamente entre una persona, pero hablar de diálogo es entre dos personas. La oración es un diálogo con Dios, porque podemos hablar con Él, entablar una conversación con un personaje tan poderoso que puede ayudarnos en todas nuestras necesidades.
Quizás usted ha tenido pláticas donde no ha sido comprendido y no ha encontrado una respuesta acertada a las necesidades, pero cuando hablamos de tener una plática con Dios, le puedo garantizar que Él tiene la respuesta a todas sus necesidades y que si Él ha decidido darle un sí, usted obtendrá la victoria en todo lo que puede estar pasando y no habrá nada que pueda quitar lo que Dios ha preparado para su vida. Eso lo disfrutan los que entienden qué es la oración. Él tenía un corazón compasivo. Pregunta por los que habían escapado. Y cuando él está preguntando, también él dice, están en afrenta, están en necesidad, pero él dice, yo voy a ponerme en el lugar de ellos. Los muros derribados representan vulnerabilidad. Mucha gente está vulnerable porque están atravesando una situación en la cual nosotros podemos ayudarle. Pero hay que tener un corazón compasivo. Cuando oramos tenemos que tener una actitud de restaurador. Pedir a Dios misericordia. Muchas veces hemos visto que alguien ha cometido un error y nuestro corazón se vuelve cruel en juzgar y actuar mal y querer poner en lugar de una mano para levantar a alguien, un pie para tirarlo. Pero el que habla con Dios tiene que aprender a tener un corazón que sabe compadecerse de las necesidades de los demás. Nehemías supo hacerlo. Jesús dice que tuvo compasión de las multitudes porque caminaban desprotegidos en la orfandad, y él sintió compasión de ellos, y esa compasión le hizo hacer milagros. Cuando alguien tiene un corazón compasivo y busca a Dios y le pide a Dios y le clama a Dios, experimentará lo sobrenatural, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios poderoso, que Él no cambia. El mismo Dios de Nehemías, el mismo Dios de Esther, el mismo Dios de David, el mismo Dios de Moisés, es el mismo Dios que usted tiene y que quiere ayudarlo, pero necesitamos tener un corazón compasivo para poder experimentar las maravillosas de Dios. También lo que hizo eficaz la oración de Nehemías es que él estaba consciente de lo que iba a hacer, consciente de buscar a Dios. Dice el versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté, lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esto es conciencia. Algunos de nosotros no somos tan conscientes que necesitamos estar en comunión con Dios. La conciencia me hace a mí entender que yo necesito estar en comunión con Él para poder desarrollarme. Él entendía el significado de esto. Lloró interiormente, sintió el dolor de la necesidad que estaba pasando una nación. Llora, se entristece, se quebranta. Y en este momento dice, hizo duelo por algunos días. Esto es humillación. Cuando uno conoce y está consciente quién es Dios, uno se humilla. No va a imponer a Dios, sino que uno deja que Dios imponga su voluntad en uno. No es mi persona que le va a decir a Dios qué debe hacer, sino que soy yo el que debo hacer lo que Dios quiere que haga. Y esto fue lo que hizo este hombre, se humilló. Dios se va a mover en nosotros cuando nos humillamos. Dios nos va a bendecir cuando nos sometemos a su palabra, cuando entendemos que el que tiene la razón es Él y que nosotros somos necesitados de Él y que lejos de Dios nada podemos hacer. Pero si estamos con Dios podemos ser más que vencedores, y en medio de la tribulación más grande, pero podemos experimentar la ayuda, el sosiego, el amparo y la tranquilidad del Dios Todopoderoso. Y dice el versículo que hizo duelo y ayunó. Se sacrificó porque entendía lo que estaba haciendo. Orar es una de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado. Pero muchos de nosotros nos hemos olvidado de ese secreto tan poderoso. Ese secreto que va a desatar que las bendiciones de Dios caigan en su vida. Ese secreto que traerá el respaldo y la respuesta de Dios. Hemos dejado
de última opción la oración, y ese es el gran problema. Pero hoy es tiempo para que retomemos ese altar que tenemos quizás ahí con el fuego apagado, y que en el nombre del Señor usted busque al Dios, porque Dios se dejará sentir en aquellos que oran delante del Dios Todopoderoso. Por eso Nehemías estaba tan seguro de lo que él estaba haciendo, que él dice la Escritura que fue entendiendo el significado de la oración, se dio cuenta que allá en Jerusalén estaban sus hermanos en la miseria, en la desgracia, pero él dice: yo entendí que lo mejor que podía hacer era buscar a Dios. Si usted tiene familia, lo mejor que puede hacer es orar por ellos. Si tiene amigos y familiares en los cuales hoy últimamente están atravesando una dificultad, o estamos atravesando todos cualquier situación que pueda ser, el secreto será entender que la oración es tan poderosa que no dejará a Dios defraudado a aquellos que deciden orar y creerle a Él. Usted puede estar llorando, pero cuando ora y entiende lo que estamos haciendo, usted reirá de gozo, reirá de alegría, porque hay un Dios en los cielos que puede glorificarse y hacer algo en su favor. Número 3. La oración de Nehemías fue tan eficaz porque él sabía exaltar a Dios. Cuando oramos no es solo a pedir, tenemos que aprender a exaltar a Dios. Algunos solamente nos arrodillamos y estamos: dame esto, dame lo otro, dame esto. Pero Dios necesita que lo exaltemos. Tenemos que aprender a pedir. No solamente es: yo lo necesito y ya. No, es tiempo de entender que hay que exaltarlo a Él. Dice el versículo 5. Miren Nehemías lo que hizo. Y Nehemías, cuando oró, dijo: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. ¿Cómo le dijo? Dios de los cielos. Nehemías estaba consciente que la posición de Dios era grandeza, era poder, era en sobrenaturalmente, como es la posición del hombre. Y por eso él dice: oré, Dios de los cielos. Y Jesús dice que Él es el Dios de los cielos, de la tierra y debajo de la tierra. Él es el Dios más grande que ha existido, y Él es el Dios todopoderoso, y no hay otro, y que siempre existirá, porque Él es el eterno, el grande y el todopoderoso. Y aquí vemos que el Señor claramente, o Nehemías, reconoce a este Dios grande y dice: Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. 3 cosas: fuerte, grande y temible. Esto se llama exaltación. Fuerte porque no hay otro como Él. Ni los filisteos pudieron contra Él, ni los amorreos, ni los jebuseos. Ninguno de ellos pudo contra la nación de Israel, porque de su lado iba el fuerte, grande y temible. Si usted le ora a ese Dios, ninguna arma forjada podrá quitar su estabilidad, porque de su lado va el fuerte, grande y temible. Y si de su lado va el fuerte, grande y temible, nada puede detenerlo en la vida, porque usted es parte de los que tienen grandes promesas y experimentan las maravillas y en gran manera los milagros de Dios que hace en favor de aquellos que le aman. No sé si usted puede decir un amén ahí donde está. Pero lo exaltó, dice el versículo 5. Y le dice que guarda el pacto y la misericordia. Y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Este hombre sí sabía exaltar al Señor. Tenemos que dejar tiempo para exaltarlo a Él, darle alabanza. Y dice una palabra hermosa: en la boca de los íntegros es hermosa la alabanza. Dios espera que nosotros estemos alabándole a Él en medio del problema, pero lo mejor que podemos hacer es alabar a Él. Cuando usted cree que se encuentra en un momento crítico, es su alabanza la que provocará que Dios se mueva en su favor. Pero ahí es donde nosotros tenemos que entender que Dios espera ser exaltado. Fuimos creados para la alabanza de su nombre. Ahí en casa, ahí en cualquier lugar.
en el trabajo, con la forma de vida, con la forma de pensar y la forma de actuar. Dios merece ser exaltado. En medio de la felicidad, en medio del dolor, en medio del llanto y en medio de la risa, en medio de la escasez y en medio de la abundancia, en medio del dolor y en medio de la sanidad, pero Él es digno de ser exaltado, y entonces usted entenderá que hay un Dios que responde las oraciones y que todo el que mira a Él siempre tendrá la victoria. No sé si usted lo cree esta noche. ¿Qué más tenía la oración de Nehemías que lo hizo eficaz? Número 4, él reconocía que había cometido pecado. Oigan bien, reconocer nuestras faltas es valentía, y confesar los pecados a Dios es un paso para la restauración. Dice el versículo 6 y 7 de Nehemías 1. Dios le dice, o Nehemías le dice a Dios: esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Nehemías esperaba que Dios lo escuchara. ¿Y cómo le dice este hombre? Ahora hago esta oración delante de ti de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de Israel que hemos cometido contra ti. Hemos pecado contra Dios, hemos pecado contra Él. Necesitamos confesar los pecados, hay que hacerlo. Porque el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Pero el que no los confiesa y no se aparta, no podrá prosperar. El secreto para crecer en la vida espiritual es confesar nuestros pecados al Señor, y Él nos dará grandes bendiciones. Pero la desdicha de aquellos que creemos que Dios no ve lo malo, eso es grave. Porque hay muchas personas que ocultan el pecado y creen que Dios no lo ve. Pero hay un Dios que no es ciego y que no es sordo. Dios sabe lo que el hombre anda haciendo, y Dios no puede ser burlado. Pero también la Biblia dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él será propicio en medio de mi necesidad para perdonarme. Y le dice este hombre: confieso los pecados. ¿Qué había pasado con Israel? Se habían entregado a la idolatría. Habían olvidado al Dios de los cielos y se habían ido tras Astarot, tras Baal, tras Acera. Y ahora dice Nehemías: fueron castigados, pero yo confieso los pecados de la nación. Él quería que todos fueran restaurados. Si nosotros queremos tener una restauración y una vida espiritual activa y una oración que no tenga tropiezo, necesitamos confesar a Dios nuestras faltas. Y mire lo que dice Nehemías todavía en el versículo 6. Él le pide perdón y le dice: si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Pero dice el versículo 7, en realidad en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Nehemías, a la vez que está confesando los pecados, él reconoce y él dice: hemos pecado en realidad, dejamos los preceptos, dejamos los mandamientos, y esto ha hecho que nos vaya mal. Cualquiera puede decir: ¿y yo cómo me va a ir sin Dios? Te va a ir mal, te va a ir de lo peor. Pero si te preguntan cómo te va a ir con Dios, seremos bendecidos. Habrá siempre una respuesta favorable y tendremos grandes promesas que se activarán a nuestro favor. Por lo tanto, permanecer en el camino del Señor es permanecer en el camino donde están los vencedores, los valientes, los fuertes, los que no pueden ser destruidos, a los que les golpean los vientos, las tempestades, pero están fundados sobre la roca inconmovible que es Jesucristo, y esa roca los sostiene. Por eso con Dios te va a ir bien, pero sin Dios te va a ir mal, hijo. Y dice ahí la Biblia que él reconoció los pecados. Y al haberlos reconocido, dice: en extremo nos hemos corrompido. Estamos pidiendo misericordia por el mundo entero. Y reconocemos que nos hemos corrompido en extremo. Hemos fallado a Dios. Hemos pecado.
pero hay entendidos que hemos buscado a Dios y hemos comprendido que no hay otro que nos pueda ayudar y nos pueda sacar adelante. Él es el único que siempre tendrá para nosotros una ayuda favorable en medio de tanta situación caótica, pero Él podrá ser propicio a nuestras necesidades. Las crisis están palpables, la situación se ve muy amenazante, pero hay un Dios que quiere ayudarle a usted y que quiere sacarlo adelante, pero hay que apartarse de lo malo. Por eso dice Nehemías: confieso los pecados de la nación. Y a pesar de que los estaba confesando, él estaba dispuesto no solamente a decirlo, sino a tener una nueva vida, un cambio total, porque es así como seremos verdaderamente edificados en el Señor y tendremos un crecimiento cuando comprendemos que Dios no puede ser burlado y que si nos apartamos de lo malo habrá gran bendición. Por eso es que a usted y a mí nos conviene que le confesemos nuestras maldades al Señor y nos arrepintamos para que podamos tener amplias y ricas y abundantes bendiciones del Dios eterno en nuestro ser, en nuestro caminar, porque la Biblia dice que los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. En extremo, grandeza, nos hemos corrompido. Hemos olvidado a un Dios que es eterno y nos hemos vuelto a nuestras ideas. El humanismo ha promovido al hombre como centro de todo y hemos dejado al Dios que es en que nuestra vida debe girar hacia Él. El materialismo nos ha desenfocado de Dios. Lo que yo sé, el intelecto de muchos ha hecho que Dios tenga que apartarse de muchas vidas. Pero hoy podemos decirle: sé que he pecado contra ti. Y al saber y reconocer, hay un Dios que extiende su mano de misericordia. Hay un Dios que no ve como el hombre ve, porque el hombre muchas veces ve y te juzga, pero hay un Dios que te ve y te ama y te extiende sus brazos y te ama con amor eterno, y Él quiere contestar tus oraciones, pero necesitas apartarte de lo malo para que la oración sea eficaz. 5. ¿Qué más hizo Nehemías? Él entendió que había un Dios que era misericordioso. Versículo 8 al 10, dice la Escritura: acuérdate de la palabra que diste a Moisés, tu siervo. Acordémonos de Moisés, el libertador, legislador y el que sacó a la nación por mandato divino de Gosén, de Egipto, de la esclavitud. Y ahora Nehemías le dice a Dios: acuérdate de las palabras que diste a Moisés, tu siervo. Si vosotros pecareis y os dispersareis, y yo os dispersare por los pueblos, voy a decirles algo aquí. Cuando nos olvidamos del Señor, las consecuencias vendrán. Si usted se aparta de Dios, no culpe a Dios de las desgracias venideras. Dios está con nosotros, pero hay que ser prudentes. Imagínense que usted diga: Dios está conmigo, me voy a cruzar de un carro que viene a alta velocidad. No, eso no es prudencia, eso es insensatez. Pero aquí Dios dice que si Él o nosotros lo buscamos, Él obrará a nuestro favor y Él se dejará sentir. Por eso dice ahí Nehemías: acuérdate por la palabra que le diste a tu siervo Moisés, que si hemos pecado y por el pecado hemos sido dispersos, todavía extenderás tu mano de misericordia. Pero si os volvieres a mí, guardaré mis mandamientos y los pones por obras, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí los recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Aunque vuestra dispersión o vuestro castigo sea grande, el Señor dice, pero yo seré misericordioso. Quizás nuestras decisiones nos han llevado a donde estamos y estamos atravesando el valle de la desesperación, no porque Dios tenga la culpa, sino porque nosotros nos equivocamos, porque Dios es perfecto y es eterno. Los que fallamos somos nosotros y ahora estamos en una situación crítica, pero es lindo lo que dice el versículo 9. Pero si te vuelves a mí, no importa en la situación que cualquiera de nosotros pudiera estar, si la dispersión para Israel fue
Ahí estaban cautivos, quizás en su momento por otras naciones, cuando fueron aprisionados por los de Babilonia, cuando fueron aprisionados por los madianitas. Pero si ellos buscaban y clamaban a Dios, Dios se dejaba sentir para ellos, porque Dios era propicio a sus necesidades. Y Él dice, no importa hasta dónde estuvieran dispersos, pero si ellos claman, hay un Dios que es misericordioso. Quizás la condición en la que usted haya caído sea deplorable, sea miserable, sea una desdicha grande, el vicio le ha quitado la razón de vivir, la situación le está agobiando tanto, pero hay un secreto llamado oración, y hay un Dios que se deja sentir en los cielos, y Él será para nosotros nuestra ayuda, Él será nuestro amparo, Él será la cobertura para los que están debilitados, Él será la fortaleza para los angustiados, Él será el alivio para los cansados, Él será la paz para los atormentados, Él será el proveedor para los que estemos necesitados, Él será el ayudador para los que estemos en el valle de la desesperación, Él será nuestro pastor y nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, porque Él dice, si te volvierais a mí, yo haré maravillas. No importa dónde fuera tu desdicha, pero de ahí alcanzará la mano de misericordia y te llevará en victoria. ¿Cuántos pueden decir amén esta noche ahí en su casa? Y dice el versículo 10, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con mano poderosa. Este hombre está diciéndole a Dios, tú eres misericordioso. Ellos son tuyos, no son de nadie más. No sé si usted es de Cristo. Si usted lo tiene a Él, usted es de Dios. Y el versículo dice, si los tuyos te claman y te buscan, ¿cómo no los vas a ayudar? Él será misericordioso. Él será el que ayudará en medio del dolor más agonizante, pero Él estará ahí para consolarnos. Y por eso dice, es tu pueblo, el que has redimido. Usted es pueblo de Dios. Usted es parte de los escogidos de Dios. En su mente y en su corazón tiene que tener presente el secreto de la oración, porque usted es uno de los que habla con Dios. Y Nehemías se da cuenta que la nación estaba en gran mal y en gran afrenta. Había que levantar las murallas para proteger a los niños. Pero Nehemías dice, antes que vayamos y trabajemos en aquella obra, me es necesario que yo y la nación estemos a cuentas con Dios. Antes que cualquier otra cosa, es necesario que hayamos hablado con Dios y que sea Dios el que está dirigiendo nuestros pasos. Porque si Dios dirige nuestros pasos, yo le puedo garantizar que usted tiene grandes bendiciones en su caminar. Si es Dios el que dirige sus pasos, tenga por seguro que aunque el camino se vuelva tenebroso, aunque la noche sea densa con las tinieblas, aunque el viento sople huracanado, pero si Dios dirige sus pasos, Él lo tendrá de pie, Él lo levantará en victoria, Él lo sacará hacia adelante, Él se encargará de llevarlo por los lugares que Él ha prometido, porque Dios es fiel y es poderoso, y aparte de ello es misericordioso. Ellos son tuyos, le dice Nehemías. Es impresionante ver cómo este hombre acudió a la oración. Hoy más que nunca tenemos que orar. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Dispongámonos. Dejemos la alarma o hagamos un tiempo. Hoy es el punto cuanto más tenemos que buscar al Señor, porque Él quiere tratar con nosotros. Y su oración será eficaz. Y algunos dicen, pero yo no he recibido y he buscado a Dios. La Biblia dice que no recibimos porque pedimos mal para gastar en vuestros deleites. Imagínense que usted le pida cosas al Señor sin sentido. El Señor conoce el futuro y por eso es que Dios a veces no nos da lo que le pedimos, porque Él conoce el futuro. Por eso es que hay que saber pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, y cuando pedimos, Él se dejará sentir.
Este hombre llamado Nehemías sabía qué era lo que estaba pidiendo. Él entendió que no era simplemente una oración transitoria o pasajera, sino que era algo que iba a estremecer y que iba a cambiar la atmósfera, porque era una nación que estaba en crisis, pero él se acercó confiando que ese Dios le iba a responder. En cualquier necesidad hay Dios que puede respondernos. Cuando a usted se le han cerrado las puertas, toque las puertas del cielo con la oración. Cuando a usted le han cerrado los oídos que quería, pero porque él sabrá dar respuesta. Probablemente ha visto que los resultados no han salido favorables, pero toque al Dios que puede cambiar resultados. Nehemías dice cómo está la nación. Y le dicen la nación está en afrenta, está en problemas, está en dificultad. Yo le pregunto cómo está su panorama en este momento. Todos podemos decir estamos en dificultad, estamos en complicación, pero Dios no ha cambiado. El Dios que estaba guiando a Nehemías es el Dios que está con usted, y todos aquellos que creen pueden tener respuestas que podrán ser alentadoras. Pero hay que entender, así como Nehemías, que las cosas se abren con el favor de Dios. Quizás usted diga, pero y estoy orando por un proyecto o proyecto. Si Dios está en el asunto, Dios lo va a ayudar. Dios va a estar con usted y con su familia. Y Nehemías dice, hay una gran obra que hay que hacer. Pero él se llenó de misericordia. Cuando oremos, tengamos un corazón misericordioso para orar por nosotros y para interceder por los demás. Tengamos un corazón dispuesto a ser moldeado por Dios. Un corazón dispuesto a comprender la misericordia. Segundo, él entendía el significado de orar. Cuando usted ora, habla con Dios. Y hablar con Dios es meterse en un ambiente sobrenatural donde ahí ocurren milagros. Hablar con Dios es tocar al grande de los grandes, es estar agarrado del que puede ayudarlo, es tomar la mano que nunca le va a soltar, es llevar la mejor cobertura que siempre le va a guardar en todos los caminos. Eso significa orar. Hablar con el Señor también. Número 3, es exaltar a Él. Cambiemos muchas veces nuestra forma de hablar con Dios, porque a veces vamos solo a pedir y no le exaltamos. Pero es menester que nosotros reconozcamos quién es Él. Y en nuestro ser haya adoración, haya alabanza. Y dejemos tiempo para que Él nos ministre, nos hable, nos bendiga, nos llene del Espíritu Santo. Cuarto, Él reconocía que habían pecado. Y eso es importante. No podemos ocultarle pecados a Dios, porque Dios conoce todo. Dios sabe lo que nosotros hemos hecho. Dios no puede ser burlado. Quizás nadie lo sabe, pero Dios ya lo conoce. Nadie se ha enterado, pero hay Dios que está dando misericordia para correr a Él y pedir perdón. Y número 5, entienda que hay un Dios que es misericordioso. Ese Dios es el padre de aquel muchacho que un día pidió su herencia y se fue. Y una vez que tenía toda la herencia, llegó a muchos lugares y lo perdió todo. Y cuando lo había perdido todo y había disfrutado lo que estaba fuera de la cobertura de su padre, y él regresa, cuando el padre lo vio, que regresó, no lo vio para condenarlo, sino que dijo, preparen el becerro más gordo. Vamos a celebrar, vamos a hacer fiesta, porque hay un hijo que no estaba y ha vuelto. Ese es el Dios que nosotros tenemos, misericordioso, a pesar de todas las rebeliones, rebeldías, situaciones contrarias, a pesar de todo lo malo que muchas veces hacemos. La nación le había dado la espalda a Dios, las murallas habían caído, pero había un hombre llamado Nehemías que le dice, sé que eres misericordioso y tú vas a perdonar esta nación. Y ese mismo Dios es el Dios de Nueva Guadalupe, es el Dios de Jucuapa, es el Dios de San Buena, es el Dios de Chinameca, es el Dios de todo lugar donde su nombre se
invoca, es el Dios de los espinos, es el Dios del triunfo, es el Dios que puede ayudarnos y que puede darnos respuesta, porque Él no ha cambiado. Y aquel que le busca le halla, el que le clama encontrará un Dios que es rico en amor, en bondad y en misericordia. El que entiende que la oración es especial, este siempre será bendecido en todos sus caminos. Padre, gracias esta noche por tu palabra maravillosa. Oro por todos aquellos